Y hoy en Spanish Colombiano te voy a contar las únicas aplicaciones que necesitas para aprender español. Sí, las únicas. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, a mi podcast y seguirme en Instagram para obtener más contenido gratuito en español. Ahora sí, empecemos. Bueno, son 5 aplicaciones, cada una es muy importante, entonces es importante que las escuchen todas. La gente no aprende rápido porque le falta proceso. Mucha gente no sabe cómo aprender un idioma o no sabe cómo aprender algo nuevo. Les falta orientación. No saben qué hacer cada día o por cuánto tiempo. A veces tú gastas 1 hora o 2 horas viendo un video en YouTube o escuchando un podcast o leyendo en español, pero no sabes si esto está funcionando. No sabes si esto te va a ayudar a alcanzar tu meta. ¿Cuál es la solución? La solución y la aplicación número 1 es Trello. Trello.com o Trello, la aplicación. Trello es una herramienta de productividad. Es una herramienta que sirve para organizar no solo los planes de estudio, pero muchas empresas las utilizan para sus trabajadores. Esta herramienta la conocí en el curso de emprendimiento y certificado en negocios que estuve haciendo y es una estrategia que utilizan muchas empresas, utilizar esta aplicación para organizar sus empleados y sus proyectos. Pero tú puedes utilizar esta aplicación para organizar tu plan de trabajo, para saber cuántos videos estás viendo, cuántos podcasts estás escuchando, si vas a hacer un intercambio. Y lo más importante de esto es que tú puedes ver tu progreso. Puedes ver cuánto has estudiado, puedes ver qué has aprendido y también puedes ver cuáles son las cosas que te faltan por mejorar. Tú podrías ignorar esta aplicación, podrías optar por otra, pero realmente te la recomiendo. Descárgala, es gratuita y es muy fácil de utilizar. Ahí puedes manejar todos los horarios y cuánto tiempo quieres dedicarle al español. Bueno, la segunda aplicación que yo les recomiendo es mi aplicación favorita para aprender vocabulario. Muchas veces cuando uno está aprendiendo un idioma, uno olvida las palabras nuevas. Uno las puede escribir en un cuaderno o escribirlas en el celular, pero uno las olvida. Y aparte de esto, aprender vocabulario nuevo a veces es difícil. Si quieres propulsar tu vocabulario y recordarlo y mejorarlo, la aplicación que debes utilizar es Anki. Anki es una aplicación súper efectiva y muy simple de usar. Anki la puedes obtener a través de internet, en la página web, en anki.com o también la puedes descargar en tu teléfono celular. ¿Qué es lo bonito de esta aplicación, muchachos? Que esta aplicación es muy sencilla. Son tarjetas con significado en ambos lados. Es decir, tienen la palabra en el idioma que ustedes quieren aprender, es decir, español, y en el otro lado tienen el significado. Lo bueno es que ustedes pueden colocar, si están empezando, el significado en su idioma
o si ya tienen un nivel más avanzado, pueden colocar el significado en español. Aparte de esto, Anki utiliza un sistema SRS, sistema de repetición espaciada, que aplicaciones como Duolingo no tienen, y que es un sistema de repetición espaciada. La aplicación es muy inteligente y te muestra las palabras que has olvidado, dependiendo del grado de dificultad. Y a medida que las vas olvidando, la aplicación te las muestra para que las recuerdes. Y es así como tú aprendes y captas nuevo vocabulario. Entre más vea uno una palabra o la repita o la lea, más uno la va a utilizar y la va a recordar. También lo bonito de Anki es que es amigable y sabe que si uno estudia mucho se va a fatigar y no va a aprender. Por tanto, en cierto momento la aplicación para y te dice que no estudies más porque te puedes fatigar. Y eso es muy cierto, muchachos. No sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado que cuando estoy estudiando, ya sea inglés o estoy estudiando para algo relacionado con mi carrera, llega un momento que la fatiga no me deja seguir porque estoy muy cansado. Y si descanso y al otro día empiezo de nuevo, voy a captar más información. Esto es lo bonito de Anki. Finalmente, no solamente ustedes pueden colocar en la tarjeta el significado, ustedes también pueden colocar una imagen o un pequeño video. Lo importante es que relacionen esa palabra con algo para que sea más fácil de entender. Ahora, muchos de ustedes me escriben mensajes o a veces amigos con los que he hecho intercambios de idiomas me dicen: Jorge, pero es que yo lo que quiero es practicar, yo lo que quiero es mejorar mi parte hablada. Yo no entiendo algunos acentos o quiero hablar con nativos. ¿Cómo hago? Y yo sé que para algunos es muy difícil porque viven en un lugar donde no hay personas que hablan español. Tiene mucho sentido. Pero si ustedes quieren mejorar la parte hablada y quieren hablar con nativos, la aplicación que deben usar y que probablemente ya conocen, pero que no saben cómo utilizar, se llama Facebook Messenger. Facebook Messenger. ¿Cómo usarla? El truco es el siguiente. Ustedes se van a Facebook y van a la parte de grupos. Buscan una comunidad o un grupo que les interese. Por ejemplo, cuando yo vine aquí a Australia y quería aprender inglés, lo que hice fue buscar un equipo de fútbol. Entonces en Facebook me uní a un grupo donde jugaban fútbol. Y ahí empecé a ver cómo la gente hablaba y después me uní a un grupo de Facebook Messenger. Y ahí empecé a enviar mensajes de voz. Envíen mensajes de voz porque los nativos van a ver que ustedes están hablando y ellos también van a enviar mensajes de voz. Y así ustedes van a aprender las palabras que ellos usan, todo el vocabulario referente a ese hobby, en este caso para mí referente a fútbol. Y también la idea es que ustedes empiecen conversaciones. Por ejemplo, ustedes pueden enviar un mensaje de texto o un mensaje de voz diciendo: si vieron el golazo de James Rodríguez,
diferentes cosas así, y así van a empezar a hablar a través de Facebook Messenger con nativos. Y es muy importante porque como estas comunidades o estos grupos son de nativos que hablan español, ellos van a hablar de forma natural y no van a hablar despacio o tratando de que ustedes entiendan. Ellos van a hablar normalmente como ellos hablan entre amigos. Aparte de esto, ustedes pueden hacer nuevos amigos y también pueden verse con ellos si están en la misma ciudad. ¿Cuáles son otros beneficios? Primero que todo, que ustedes van a tener algo en común, que es, para el caso mío, fútbol. Entonces es algo más sostenible. Ustedes no van a practicar por el simple hecho de que están aprendiendo un idioma. Ustedes van a hablar porque son apasionados por este hobby, como yo soy apasionado por el fútbol. Y la segunda cosa es que van a aprender vocabulario y palabras referentes a esta pasión o a este hobby que ustedes tienen. Miren, muchachos, algunos me preguntan mi opinión acerca de estas comunidades de intercambio o grupos en Facebook donde hay gente aprendiendo español. La verdad, no son muy efectivas porque ellos también están aprendiendo español y la gente que ayuda a aprender español, ellos tratan de hacerlo muy despacio y hablar muy despacio. Entonces, si quieren aprender español real y saber cómo hablan estas personas, los nativos, vayan a Facebook, a grupos y busquen una comunidad o un grupo que les interese. Ahora algunos de ustedes dirán, pero es que a mí no me gusta practicar con esos grupos porque no hay estructura o realmente no encuentro un grupo que me interese. Realmente esta gente no tiene compromiso y además el nivel es muy alto. Yo los entiendo. Y también los entiendo que ustedes quieran hacer un intercambio con otra persona nativa. Es decir, que ellos les enseñen español y que ustedes les enseñen su idioma. Yo lo hice también acá cuando llegué a Australia y también lo hice cuando estaba en Colombia. En Colombia yo quería aprender inglés y estaba en estas aplicaciones de intercambio, pero entonces lo primero es que no había compromiso. Un ejemplo que les quiero dar es este intercambio que hice con esta persona. Ella era de China, pero hablaba inglés. Y me tocó viajar para verla 1 hora en bus. Cuando llegué allá, practicamos media hora inglés, media hora español. Después otra hora para volver a mi casa. Y gasté 3 horas para solo practicar media hora de inglés. No es efectivo, no hay estructura y obviamente no hay compromiso. Es por eso que la cuarta aplicación que les recomiendo es Italki. Italki es una plataforma de tutores o profesores de idioma de distintos países. Tienen precios muy bajos. Ustedes pueden conseguir clases desde $5 y clases de prueba por $1. Yo la utilicé cuando estaba aprendiendo inglés. Tuve mi profesor Anthony. Él me ayudó mucho para presentar el examen de inglés. Y lo bueno es que uno le dice al profesor en qué quiere mejorar, si quiere mejorar la parte hablada o la parte escrita. Y con el profesor ustedes crean un plan de trabajo para alcanzar ese objetivo. Es por eso que yo recomiendo Italki.
Y aprovecho que estamos hablando de Italki para decirles que yo estoy en Italki como tutor y en la descripción pueden encontrar el enlace si quieren practicar conmigo una tutoría personalizada, y aparte de eso van a encontrar un cupón de descuento para que se inscriban a Italki y para que tengan clases personalizadas, ya sea conmigo o con cualquier profesor que esté en la plataforma. Es realmente recomendada. Y la ventaja de esto es flexibilidad, son clases online, ustedes desde la comodidad de su casa practican uno a uno con una persona nativa de español y con una estructura y con un objetivo, que eso es lo más importante, tener un objetivo, un norte al cual uno quiere llegar. Una de las mayores dificultades y las mayores luchas que uno tiene cuando aprende un idioma es la motivación, o a veces la frustración cuando uno trata de hablar. A veces uno trata de hablar en ese idioma, pero las palabras no le salen a uno. Y cuando uno trata, se siente frustrado, lo cual causa que baje la confianza, incremente el miedo y la pena al hablar en español. Si quieren empezar a hablar más fluidamente y con más confianza, la aplicación que deben usar es la aplicación número 5 y es la cámara de su celular. Así como lo oyeron, muchachos, la cámara de su celular. ¿Cómo funciona? Empiecen a tomarse videos hablando español. Videos de 1 minuto. Pueden hablar de cualquier tema. Lo que pueden hacer es hacer un blog, un video blog hablando de su día o hablando de algún tema que les interese. Hagan esto una vez por semana y van a ver cómo los resultados van a mejorar. ¿Cuáles son los beneficios? Que ustedes van a coger ese video y lo van a ver en 2 meses, 5 meses y van a decir, realmente he mejorado. Es como cuando uno va al gimnasio. Uno va, hace sus ejercicios, pero como se ve todos los días en el espejo, no ve los resultados. Hasta que un amigo le dice a uno, uy, usted está más flaco o está más musculoso, y uno se siente bien. Es lo mismo con un idioma. Uno a veces no se da cuenta del progreso que tiene y por eso es importante tener el video para uno mirar, uy, en este video yo no sabía pronunciar esta palabra o tenía vocabulario muy básico, y ahora en este otro video que es más reciente hablo mucho más fluido. Y así también van a ayudar a que su boca se habitúe a los sonidos y a la entonación del español. Finalmente, si quieren algo extra, pueden subir ese video a las redes sociales para tener una retroalimentación de personas. O si lo quieren hacer, me lo pueden enviar a mí y yo les puedo dar retroalimentación. Recuerden que aprender español debe ser algo divertido, algo que ustedes disfruten y donde pueden conocer gente y más que todo conocer una nueva cultura. Ahora, ya que aprendieron estas 5 aplicaciones, lo que necesitan hacer es darle clic aquí a este video donde te explico 5 diferentes maneras de saludar. ¿Qué esperas? Dale clic. Nos vemos en este video.